en la reunión de exalumnos. Alguien le preguntó a Lucía, si pudieras elegir de nuevo, ¿escogerías a Jorge o a Makoto? Su rostro, ligeramente sonrojado y precioso. Sus ojos nublados por el alcohol, dejaron escapar un suspiro suave, cargado de una melancolía indefinida. La antigua yo tenía una autoestima muy baja, dijo. Pensaba que mi origen era demasiado humilde, que solo terminaría frenando a Makoto. Por eso los pequeños gestos de Jorge me manejaron tan fácilmente. Mírala, qué bien dijo esas palabras. Sin duda, ahora es otra persona. Yo la ayudé a crecer. Yo fui su red de seguridad. Yo sostuve su carrera. Y ahora que ha tenido éxito, cree que su triunfo se debe únicamente a su esfuerzo. Y que lo que yo le di no fue más que pequeños favores. Cree que merece algo mejor. En cuanto a mí, ella no lo entiende. Dijo, ya me casé contigo. ¿Qué más quieres? Capítulo 1. Hoy es mi cumpleaños. En realidad, nunca pensé en pasarlo con ella, pero preparó una cena completa y me preguntó cuál era mi deseo de cumpleaños. Presioné las yemas de mis dedos contra mis cejas con impaciencia. Apagué las velas de manera descuidada, pero aún así junté las manos con devoción y dije, con un tono serio, espero que podamos divorciarnos lo antes posible. Una sola frase dejó a Lucía paralizada en el lugar. La sonrisa en su rostro, que de por sí no era muy brillante, se desvaneció lentamente, como era de esperar. Lucía volvió a enfadarse conmigo, frunció el ceño y dijo, ¿por qué sigues enojado? Ya regresé, ¿qué más quieres de mí? Si vuelves a hablar de divorcio, esta vez lo tomaré en serio. Yo solo me sentía agotado. Todos estos años me he acostumbrado, cuando ella se enfada, tengo que consolarla como loco, pero cuando soy yo el que se enfada, si no cedo lo suficientemente rápido, igual termino siendo yo quien debe calmarla. Miré a Lucía. Su rostro estaba lleno de agravio. Y sí, volvió en un vuelo largo desde el norte de Europa solo para verme. Pasó toda la tarde horneando un pastel para mí e incluso cocinó por sí misma una mesa llena de platos. Estuvo trabajando duro hasta ahora solo para celebrar mi cumpleaños. Y yo ni siquiera me tomé la molestia de tomar un par de palillos. Sí, eso me hace parecer desagradecido. Si esto hubiera sido en el pasado, y mi esposa hubiera hecho todo esto por mi cumpleaños, me habría sentido profundamente conmovido. Si tan solo no acabara de pasar una semana viajando por el norte de Europa con Makoto. La miré fijamente a los ojos y dije sin expresión, divorcio, divorcio, dije divorcio. ¿Está lo suficientemente claro? Si no, puedo seguir diciéndolo. Te ruego que lo tomes en serio. La expresión de Lucía se volvió completamente fría. Tensó la mandíbula. Sus labios se pusieron pálidos de tanto apretarlos. Se levantó. Y la silla raspó ruidosamente hacia atrás. Dijo, Jorge, ¿te parece gracioso? Yo podría no haberte dicho nada desde el principio. Respiró varias veces, intentando calmarse. Luego dijo, ¿ya terminaste o no? Me apuré para volver solo para celebrar tu cumpleaños contigo. Olvídalo, piensa lo que quieras. Voy a ducharme, enfríate tú solo. Dicho eso, subió las escaleras sin mirar atrás. Miré el pastel sobre la mesa y los platos que aún humeaban, genuinamente confundido. ¿Por qué cree que solo porque vino a celebrar mi cumpleaños y cocinó una comida, debo estar agradecido como si fuera un gran favor? Pero cuando es su cumpleaños, por mucho esfuerzo que haga o por muchos regalos que le dé, si hay una sola cosa que no le gusta, puede cambiar de actitud al instante. Hoy, los chicos habían preparado buena comida. Vino fino y modelos jóvenes y hermosas para mí. Podría haber tenido un cumpleaños perfecto con ellos, pero la aparición repentina de Lucía lo arruinó todo. Ella, tan suave y delicada, aferrándose a mi brazo mientras decía, cariño, he venido a llevarte a casa. Luego me arrastró con ella. No expuse su actuación. De hecho, incluso mantuve una sonrisa en el rostro y me despedí educadamente de los chicos. No porque yo sea especialmente tolerante, sino porque he actuado como un hombre decente durante tanto tiempo que instintivamente quiero seguir comportándome de manera correcta. Capítulo 2. Lucía se estaba duchando en el segundo piso. Yo me recosté en el sofá fumando.
El teléfono sonó cuando encendí el segundo cigarrillo. Era Makoto. El timbre duró medio minuto. Yo solo lo miré en silencio, sin contestar. Aplasté la colilla en el cenicero y me serví una copa de licor. El teléfono volvió a sonar. Seguía siendo Makoto. Contesté y activé el altavoz. La voz impaciente de Makoto llegó de inmediato. ¿Dónde está Lucía? Haz que tu esposa me conteste. No respondí. Bebí de un trago toda la copa. Él dijo: Jorge, habla. Sé que estás escuchando. Haz que tu esposa conteste. Necesito hablar con ella. Y añadió: no te hagas el tonto. Si ella no tuviera el móvil apagado, ¿crees que te llamaría a ti? En su voz había una rabia contenida que ya no podía ocultar. Yo respondí con tono neutro: está duchándose. Y pregunté: ¿qué pasa? Makoto guardó silencio. Unos segundos después volvió a hablar, soltando insultos. ¿Qué tan reprimido estás para ir tan a contrarreloj? ¿En tu cabeza no hay más que las ganas de meterte en la cama con ella? Eres un pringado total. Eso me hizo soltar una carcajada. Dije: me acuesto con mi esposa. Es legal. Ni la policía puede meterse. ¿Qué tanto te molesta? Me reí. ¿O es que te jode y quieres que ella te sea casta y pura a ti? Él explotó: no digas estupideces. Y continuó: esa Lucía que tú ves como una diosa, una joya valiosísima, para mí no es nada. No esperaba menos de un noble venido a menos, incluso endeudado hasta el cuello. Sigue hablando con esa seguridad arrogante. Yo, sin embargo, no tenía ganas de discutir. Le dije: deja de marear la perdiz. ¿Qué quieres? Si no lo dices, cuelgo. La contraseña, gritó Makoto Ito. Y dijo: ¿cuál es la contraseña de tu casa? La del norte de la ciudad. Ese número absurdo, ¿quién se lo va a memorizar? Capítulo 3. La contraseña de la casa del norte de la ciudad la había puesto Lucía, 486. También era la contraseña de bloqueo de su móvil. Durante tantos años, nunca la cambió. Le pregunté a Lucía qué significaban esos 3 números. Ella desvió la mirada y dijo: no significa nada. Lo puse al azar. Durante un tiempo, yo me lo creí. Un día, por curiosidad, introduje esos 3 números con el antiguo método T9 en el móvil. Las letras que aparecieron me dejaron helado, formaban Ito. Sin decir una palabra, colgué la llamada y lancé el teléfono a un lado. Mientras me servía otra copa, Lucía salió envuelta en una toalla. Se estaba secando el pelo. Yo le extendí un documento. Ella frunció el ceño y preguntó: ¿qué es esto? Respondí: los papeles del divorcio. Fírmalos. Lucía me miró fríamente y trató de pasar de largo hacia el mueble de licor. Levanté la mano y volqué toda la mesa de comida. El estruendo resonó con una aspereza insoportable en la casa silenciosa de madrugada. Lucía se puso roja de rabia y gritó: ¿qué quieres exactamente? Solo porque viajé con Makoto ya quieres divorciarte de mí. Solté una risa fría. Dije: tú no eres nadie. No te creas tan importante. Este acuerdo de divorcio, o lo firmas tranquilamente ahora, o te arruino la vida y lo firmas después. Lucía apretó los labios y tiró la toalla al suelo con furia. Dijo: eres imposible. Se dio la vuelta para subir otra vez, pero yo abrí la boca. Makoto llamó hace un momento. Dijo que no puede localizarte, que no sabe la contraseña de la casa y no puede entrar. De inmediato, Lucía se detuvo, frunció el ceño. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Le diste la contraseña? Respondí: ¿por qué tendría que dársela? Lo dije con una frialdad absoluta. El ceño de Lucía se frunció aún más. Dijo: Makoto solo viene a pedirnos ayuda. ¿Por qué actúas así? Tras decir eso, subió apresuradamente a cambiarse de ropa, pero en un movimiento rapidísimo, me lancé hacia ella y de una patada la hice caer al suelo. En el instante en que cayó, la inmovilicé, torciéndole los brazos hacia atrás. Lucía forcejeó y protestó: Jorge, ¿qué estás haciendo? Me incliné hacia ella, golpeando su rostro con el contrato. Dije: firma los papeles del divorcio. Si no, olvídate de salir. Deja que tu querido Makoto se quede tirado en la calle. Lucía guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: ¿sabes? Lo que menos soporto de ti es que siempre recurres a la violencia. No tuve palabras. Capítulo 4.
Lo que dijo sonó como si yo fuera un maltratador doméstico, pero tampoco carecía de razón. Mi relación con Lucía es muy complicada. En los años más pobres, vivíamos uno arriba y otro abajo, pero no nos dijimos ni una sola palabra. Mi padre era un hombre débil. Después de que una mujer le sacara todo el dinero, se lanzó desde un edificio. Mi abuelo, con el dolor fresco, me enseñó que debía ser un hombre de verdad. Y desde pequeño me hizo entrenar con el tío del piso de abajo. Ese tío era entrenador de boxeo, puro músculo, pero tenía una hija enfermiza, frágil como una princesa del guisante, a la que solo podía proteger con todo lo que tenía. Esa hija era Lucía, y su padre. De niño yo jugaba con Lucía, la protegía, decía que era mi gente, que yo la cuidaría, y la cuidé durante 10 años, hasta que mi abuelo murió, y su padre también. Nos convertimos en 2 niños sin apoyo. Deberíamos habernos aferrado el uno al otro para darnos calor. Pero, extrañamente, sin una razón concreta, ella empezó a alejarse de mí. Yo no soy tonto, sentí ese rechazo. Así que dejé de acercarme para recibir su indiferencia. Ella tenía buenas notas, era bonita, pero de carácter frío y cuerpo débil. No podía jugar con nadie. En secundaria, por envidias, algunas chicas empezaron a acosarla. Escuché a una de ellas decirle a varios maleantes: esa perra es insoportable. ¿Y si le rompemos un dedo? Los dedos de Lucía, esos con los que estudiaba, escribía y podía cambiar su destino. Lo seguí y utilicé las técnicas que me enseñó el padre de Lucía para darles una paliza. También salí herido, pero no importaba. Tengo la piel gruesa, sé aguantar. Subí a las escaleras con la mochila al hombro cuando vi a Lucía esperándome enfadada. Oculta en la sombra, me llevó a su casa, sacó el botiquín y me curó las heridas con una habilidad familiar. Era la primera vez que entraba en su casa desde la muerte de su padre. El padre de Lucía murió por un acto de valentía. Con sus habilidades, podía haber enfrentado fácilmente a esos tipos, pero uno llevaba un cuchillo. La cuchillada atravesó el abdomen del padre de Lucía, y la volvió a clavar al sacarla. Ni siquiera logró ver a Lucía por última vez. La persona a la que salvó se mudó esa misma noche, desapareciendo por completo. El agresor fue condenado, pero no pagó un solo centavo. Lucía se arrodilló frente a la tumba, llena de lágrimas, diciendo que su padre se lo había buscado, que había sido imprudente. Dijo que lo que más odiaba era a la gente que solo sabe resolver las cosas con violencia, y desde ese momento, no quiso volver a hablar conmigo. Ese día, mientras bajaba la cabeza para curar las heridas de mis manos, su voz sonó muy suave y lenta. Dijo: Jorge, no pelees más con nadie, y menos por mí. Capítulo 5. Lucía nunca había sido tratada así por mí. Con rabia, estampó su nombre al final del documento, arrojó el acuerdo de divorcio al suelo, se vistió y salió dando un portazo. Yo dormía pierna suelta, desperté de manera natural y, apenas abrí los ojos, llamé a la empresa de mudanzas para empezar a sacar mis cosas. Cuando Lucía regresó, los trabajadores estaban cargando el enorme cuadro al óleo hacia afuera. ¿Qué están haciendo? ¿Quién les dio permiso para tocar eso? Lucía bajó del coche casi corriendo, indignada. Los trabajadores se miraron entre sí, confundidos. Yo salí lentamente. Yo les dije que lo movieran. ¿Qué pasa? Lucía apretó los dientes y replicó con mal humor: ¿estás enfermo o qué? Pero en el siguiente segundo, se escuchó una voz masculina: ¿no es ese mi cuadro? Lucía, así que eras tú quien lo compró. ¿Por qué no me lo dijiste? Makoto bajó del coche, y su mirada hacia la pintura estaba llena de alegría. Lucía se quedó rígida, mirándome por instinto. Yo sonreí levemente y dije: no, te equivocas, lo compré yo. Y añadí: estaba ciego en aquel entonces. Gasté casi 200,000 en esta basura. Entre más lo pienso, más asco me da. Fue en la época en que la carrera de Lucía en redes sociales apenas comenzaba. En ese tiempo yo trabajaba de día, y por la noche aún tenía que escribirle guiones. Hacer la edición, estaba tan ocupado que mis pies no tocaban el suelo, pero aún así sacaba tiempo para acompañarla. Ella quiso que la acompañara a una exposición de arte. Yo no sabía apreciar nada, no podía distinguir lo bueno de lo malo.
pero noté que se quedó mucho tiempo frente a un cuadro, y al irse lo miró con evidente nostalgia. Así que gasté una gran suma para comprarlo y se lo regalé a Lucía como regalo de cumpleaños. Después nos mudamos muchas veces. Cada casa era más grande que la anterior, y la única cosa que siempre llevaba con nosotros era ese cuadro. Yo creía que ella lo apreciaba porque era un regalo mío, hasta que se fue a Hong Kong para grabar videos junto con Makoto. Makoto pintó un cuadro, y la firma era exactamente igual a la de aquel óleo. ¿Cómo se siente cuando el mundo entero se hace añicos y se rompe en pedazos? Es difícil de describir. Solo recuerdo que me quedé agachado en el suelo durante mucho tiempo, con el rostro pálido, los dientes apretados hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Capítulo 6. Mis palabras claramente irritaron a Makoto. Apretando los dientes, se lanzó hacia mí. Dijo, ¿qué mierda quieres decir? Si tienes huevos, repítelo. Me encogí de hombros y respondí, basura, basura, basura. Ya lo dije 3 veces. ¿Y qué? Makoto ardía de rabia. Lucía intentó detenerlo, pero él estaba perdiendo la cabeza. Insultaba mientras trataba de pelearse conmigo, pero al segundo siguiente, Lucía le dio una bofetada en la cara. Makoto quedó incrédulo, apretó los dientes y dijo, ¿qué significa esto? ¿De qué lado estás? Sacudió el brazo para apartarla y se dio vuelta para irse, pero Lucía le sujetó la manga, negándose a soltarlo. Con un tono casi suplicante dijo, en un rato tenemos que ver al director. Cálmate, luego te lo explico. Ve a esperarme al coche. Sí. Makoto me lanzó una mirada asesina. Al final, se tragó la rabia y subió al coche. Lucía abrió la boca, queriendo decir algo. Yo la miré con una sonrisa entre burla y desdén. Dije, Makoto no entiende, pero yo sí. Pareces detenerlo, pero en realidad tienes miedo de que yo lo lastime. Digna esposa virtuosa, cuanto menos problemas para tu amado, mejor. Pero no te preocupes, no voy a tocarlo, no vale la pena perjudicarme por él. La expresión de Lucía se congeló un instante. Ella dijo, ¿qué tonterías estás diciendo? Solo quería ayudarlo por lo que pasó en el pasado. No pongas tus intenciones sucias sobre mí ni sobre él. Hipócrita. Ese fue el único término que se me ocurrió. Solté una carcajada fría. ¿Es que no quieres casarte con él? No, es que tú no eres digna. Makoto era un niño rico. Cuando Lucía y yo vivíamos con 5 yuanes al día, él llevaba zapatillas de 30,000. Un príncipe heredero así, nosotros no deberíamos ni haber tenido oportunidad de verlo de cerca. Pero aquel año fue transferido y estudió 1 año en nuestro instituto. Ese joven mimado y adinerado se enamoró de Lucía a primera vista. Dijo, oye, ¿puedo sentarme a tu lado? Lucía frunció el ceño. No. Él insistió, ¿puedes enseñarme a hacer los ejercicios? Lucía respondió, no tengo tiempo. Él se le declaró, Lucía, me gustas. Lucía lo rechazó, yo no te quiero. Después de tantos rechazos, el príncipe se enfureció y empezó a acosar a Lucía, como echar agua sobre su examen, o volcarle un cuenco de sopa encima, o burlarse de su ropa sencilla, o acusarla falsamente de robarle algo. Lucía me pidió que no interviniera, pero yo, por mi cuenta, fui a buscar a Makoto. Lo advertí que no se acercara más a Lucía, o no sería amable con él. Esa vez Lucía se enojó muchísimo, me obligó a disculparme con Makoto, y luego llevó al mismo Makoto al hospital. Me dijo, ¿no entiendes que Makoto no es alguien con quien podamos meternos? Lo único que podemos hacer es aguantar hasta que ya no tengamos que vivir dependiendo de nadie. Siempre pensé que Lucía odiaba a Makoto, pero las personas son así de complejas. No existe el amor puro, ni el odio puro. Siempre es una mezcla, amor y odio entrelazados. Lucía ignoró a los trabajadores ocupados dentro de la villa, tomó los documentos y se dio la vuelta para irse. Solo dejó una frase, haz lo que quieras. Pues yo, por supuesto, hice exactamente lo que quise. Tiré el cuadro al óleo, tiré las fotos de la boda, tiré la cama del dormitorio principal e incluso tiré los armarios llenos de ropa y bolsos de Lucía. Cuando el último camión se llevó mis cosas, la caravana salió ruidosa y enorme. Esa noche, me recosté en el sofá bebiendo alcohol sin parar, con los ojos abiertos hasta casi el amanecer. Cuando por fin me dormí,
Cuando desperté, tenía una manta encima y la casa estaba completamente ordenada. No me sorprendió. No pensé que hubiera sido sonambulismo ni que entrara un ladrón. La única que podría encontrar este lugar era Lucía. Efectivamente, cuando salí del dormitorio, ella estaba cocinando fideos. Lucía aprende todo muy rápido. En aquellos años, éramos tan pobres que no podíamos comprar comida preparada. Así que Lucía lo hacía todo por su cuenta. Cocinar arroz, saltear platos, preparar sopas, siempre aprendía y lograba que supiera bien. Yo era lo opuesto. Ella no podía entenderlo. Decía, ¿no puedes seguir la receta? Siempre te da por improvisar. Yo tampoco la entendía. Le decía, solo falta una cebolla verde. ¿Qué más da? ¿Hay que bajar expresamente a comprarla? Aquellos días caóticos, llenos de humo de cocina y pequeñas peleas, parecían tener vida propia, pero cuando se piensa bien, parece que fue en otra vida. Ella dijo, ¿ya te levantaste? Lávate los dientes, la cara y desayuna. Yo no me moví. Dije, esta casa es propiedad de antes del matrimonio. A partir de ahora no vengas más. La mano de Lucía, que removía los fideos, se detuvo, apagó el fuego, cerró la campana extractora y se dio la vuelta. Me preguntó, puedo asegurarte que jamás haré algo que te traicione. Ya me casé contigo. ¿Qué más quieres de mí? Capítulo 7. Esto es lo que me resulta inaceptable. Ella siente que casarse conmigo es una bendición gigantesca para mí. Me reí y dije, entonces realmente te he hecho sufrir. No. A los 18, entramos en la universidad. Lucía estudió diseño de moda y trabajaba a tiempo parcial como modelo de estilismo. Yo no tenía tantas ideas ingeniosas como ella, así que vendía algunas cosas para ganar un margen de beneficio y luego trabajé como sparring. En segundo año, ella empezó a tener algo de fama y cada vez tenía más ideas. Yo alquilé un local fuera del campus y abrí un gimnasio, convirtiéndome en un pequeño empresario. En el segundo semestre de segundo año, abrió una tienda online de ropa femenina, pero debido al altísimo índice de devoluciones terminó perdiéndolo todo. Yo vendí todos los equipos del gimnasio y usé todos mis ahorros para pagar sus deudas. A los 20 años, uno nunca carece del valor para empezar de cero. Ella dijo que jamás me decepcionaría. Yo dije que sin duda la haría vivir una buena vida. Después de graduarnos, yo escribía programas y desarrollaba software. Emprendí un negocio con algunos socios. Ella quería hacer transmisiones en directo para vender productos y necesitaba capital inicial. Una vez más la respaldé, ofreciéndole ideas y apoyo. 5 años después, por fin consiguió construir su propio mundo. Durante esos 7 años, los primeros 3 la mantuve yo. Los últimos 2, ella se transformó en una mujer exitosa e incluso empezó a grabar minidramas donde interpretaba a protagonistas femeninas fuertes. Una vez, en una reunión de antiguos compañeros del instituto, jugaron a verdad o reto. Lucía escogió verdad. La pregunta fue, si tuvieras una segunda oportunidad, ¿elegirías a Jorge o a Makoto? Era una pregunta que me dejó perplejo, tenso de pies a cabeza, pero Lucía tomó su decisión muy rápido. Tomó mi brazo y dijo sin dudar, por supuesto que Jorge. Las 100 veces sería nuestro Jorge. Más tarde, su mejor amiga le preguntó, ¿de verdad? En ese momento, varias chicas estaban charlando en la azotea. Lucía no había llevado su teléfono, así que fui a llevárselo. Justo alcancé a oírla decir, Makoto necesita una pareja con un nivel familiar equivalente. Alguien que pueda impulsarlo. Yo vengo de un origen tan humilde, no tendríamos futuro juntos. La otra chica preguntó, ¿y Jorge? Ella dijo, aunque él sea un buen hombre, ¿cómo decirlo? La yo de antes tenía una autoestima tan baja que las pequeñas atenciones de Jorge me controlaban con facilidad. Es una sensación muy extraña, incluso ahora, al recordarlo. Siento que no era yo quien estaba allí escuchando esas palabras. Como si yo fuera un espectador en la platea, viendo una escena de un personaje fisgoneando desde las sombras, sin dolor, sin vergüenza, completamente insensible, sin sentir absolutamente nada. No confronté a Lucía, ni mencioné el asunto. Pasaron 3 meses con total normalidad, tan normales que cuando trato de recordarlos,
Ni siquiera puedo decir qué hacía o qué pensaba durante ese tiempo. No entendía por qué. Al principio yo tampoco lo comprendía. Mucho tiempo después aprendí un término, respuesta disociativa. Es un mecanismo de autoprotección que se activa cuando una persona enfrenta un dolor extremo e insoportable. Funciona como un interruptor que corta temporalmente la conexión con la fuente del sufrimiento, evitando que el sistema psicológico colapse por completo. Supongo que eso fue exactamente lo que me ocurrió. Mi abuelo solía decir, debes vivir como una hierba salvaje, aunque la golpeen casi hasta matarla, mientras quede un soplo de vida, puede renacer de entre las cenizas. Entonces empecé a reconstruirme, primero el cuerpo, luego la capacidad, finalmente la mente, hacer ejercicio, practicar boxeo, competir. Después me entregué completamente al trabajo y expandí nuevamente mis negocios. El yo del pasado no tenía mucha ambición. Una vez que mi emprendimiento tuvo éxito, me conformé pronto. Incluso empecé a planear una jubilación temprana, pero ahora estaba cada vez más ocupado, y el vacío y la confusión desaparecieron por completo. Hay que admitirlo, cuando uno tiene dinero, evita muchos rodeos y puede ganar aún más. En menos de 2 años, los ingresos del nuevo negocio se multiplicaron por 5. Y cuando una persona empieza a avanzar con determinación, su pensamiento se expande como una enredadera desbordante. No pasa mucho antes de que construya su propio entramado. Fue desde entonces que comencé a cortar, uno por uno, los hilos que Lucía había dejado atados a mí. Capítulo 8. Dije, Lucía, yo solo quiero vivir unos días en paz. Probablemente somos ese tipo de pareja que solo puede compartir las dificultades, pero no la riqueza. Entre tú y Makoto, haz lo que quieras, pero no me metas en eso. Hablo en serio sobre el divorcio. Mañana nos vemos en el registro civil. Y ahora, lárgate de mi casa. Con cada una de mis palabras, la furia de Lucía aumentaba. Gritó histéricamente, ya te lo he dicho 1000 veces. Entre Makoto y yo no hay nada. ¿Qué demonios necesitas para creerme? Las emociones se contagian. Al principio yo todavía estaba relativamente calmado, pero sus gritos también me encendieron. Pensé en cómo ella y Makoto grababan esos minidramas juntos. Dije, ¿de verdad crees que he tolerado tantos días esto porque tengo buen temperamento? Ponte a pensar, tampoco ha sido fácil para Makoto. Como no puede ser el presidente dominante que sueña ser en la vida real. Solo le queda actuar como tal cada minuto para saciar su ego, pero debe ser duro para un antiguo príncipe heredero de una familia rica tener que agachar la cabeza y complacer a los demás ahora. No. Añadí, ¿y si yo arruinara la oportunidad que tanto le ha costado conseguir? ¿Qué pasaría si saliera públicamente a decir que ustedes dos tienen un romance extramarital? Yo no, Lucía quiso replicar, pero la interrumpí directamente. No hace falta que me digas más. Si mañana no te veo en el registro civil, entonces guarda todas esas palabras para explicarlas al público. Lucía se fue hace 2 horas. La llamada de Makoto llegó 2 horas después. Muy directo, me dio una dirección y dijo, hablemos cara a cara. Miré el registro de llamada, que no alcanzaba 5 segundos. Guardé silencio un buen rato y luego bloqueé y eliminé su número. Pero Makoto es de esos que siempre han vivido con soberbia. Fue directamente a mi empresa, irrumpió en mi oficina y ordenó que venga Jorge a verme. Cuando el entrenador me llamó, yo estaba calentando. Me preguntó qué debía hacer. Le dije que no se preocupara. Luego llamé a Lucía. Lucía no respondió. Fruncí los labios y llamé a la asistente de Lucía. Señor Wang, ¿en qué puedo ayudarlo? Contestó ella. Dije, dile a Lucía que le diga a Makoto que se comporte. Si sigue armando escándalos, lo expondré a los medios. Al poco rato, Makoto se marchó furioso. Antes de irse, incluso rompió mi taza de café. En realidad, puedo imaginar perfectamente lo que Makoto quería decirme. Seguramente sería lo mismo de siempre, insultarme, llamarme perdedor, decir que jamás le gustó Lucía, que alguien con un corazón sucio solo ve cosas sucias. Lo ha dicho tantas veces que hasta él mismo terminó creyéndoselo. Capítulo 9. Llegué al registro civil a las 8 en punto.
Esperé media hora y no había rastro de Lucía. La llamé. Antes de que pudiera hablar, su voz molesta ya había llegado a mis oídos. Ya voy en camino, espera un poco. Así que esperé otra hora, cuando ya estaba a punto de explotar. Lucía finalmente llegó, pero del coche bajaron 2 personas. Vi a Makoto bajar con una expresión de fastidio, mientras abría la puerta del coche para Lucía. La regañaba. No sé por qué te apresuras tanto. Te torciste el tobillo. ¿Te duele? Déjame ver. Se acercó a ella, pero Lucía lo apartó con la mano y dio un paso atrás, girando la cabeza para mirarme. Tal vez mi expresión era demasiado sombría. Lucía apretó los labios. Dijo, ya está. Ya no duele. ¿No decías que tenías algo que decirle a Jorge? Makoto se quedó congelado. No pude ver bien su expresión, pero con media cara bastaba para notar que su humor no era nada bueno. Luego se giró y caminó hacia mí. Dijo, Jorge, de verdad no hace falta que seas tan rencoroso. Lo he dicho 100 veces, entre Lucía y yo no hay absolutamente nada. Si quieres divorciarte, hazlo, pero no me metas. Yo no cargaré con esa culpa. Lo que no entiendo, frunció el ceño. Su mirada llena de desprecio, es si en tu cabeza no existe nada entre un hombre y una mujer que no sea romance. Claro, quien tiene el corazón sucio ve suciedad en todo. Mientras más inútil es uno, más desconfía. Deberías mirar tus propios problemas. No le respondí. Agaché la cabeza y seguí buscando en mi teléfono. Mi evidente distracción irritó aún más a Makoto. Dijo, Jorge, te estoy hablando. Al segundo siguiente, el teléfono de Lucía sonó con una notificación. Levanté la cabeza. Dije, si yo no les hago nada, ¿ustedes de verdad piensan que soy un cobarde? No, es solo que no quiero perder tiempo en ustedes. Y ahora, señalé a Makoto. Dije, tú, vuelve al coche. Luego señalé a Lucía. Dije, y tú, entra a divorciarte conmigo. Tú. Makoto estaba tan furioso que quiso levantar la mano, pero Lucía lo sujetó otra vez. Su rostro nunca había estado tan pálido. Apretaba el móvil con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos. La razón era simple, yo acababa de enviarle una foto y un video. En la foto, Lucía estaba envuelta en una toalla, y Makoto la llevaba en brazos. El video era aún más interesante. En la habitación del hotel, Lucía, de espaldas a la cámara, se quitaba una chaqueta sucia. La corbata de Makoto estaba desordenada y él corría las cortinas. Lucía murmuró con los labios temblorosos. ¿Cómo conseguiste este video? ¿Lo grabaste tú? Negué con tranquilidad. No, dije, pero la persona que grabó el video me buscó a mí primero. Pedía 4 millones. No quise pagar, así que le di tu contacto. Makoto, rojo de ira, dijo, no hicimos nada. No le hice caso. Mi mirada seguía fija en Lucía. Dije, si hicieron o no, no importa. Si no, no habrían pagado esos 4 millones. Puede que realmente no se acostaran. ¿Quién lo sabe? Pero eso no importa. Un escándalo así no se puede desmentir del todo. Y el daño de un escándalo supera con creces 4 millones. Dije, no lo hice público porque eres mi esposa. Si la bolsa se desploma, yo pierdo dinero. Pero Lucía, no me obligues. Tras decirlo, caminé hacia el ascensor. El ascensor bajó del 3er piso al nivel -1. Cuando se abrieron las puertas, Lucía ya había llegado. No dijo nada más. Caminó en silencio. Tomamos un número y esperamos. La funcionaria preguntó, ¿confirmáis que deseáis divorciaros? Dije, confirmo. La voz de Lucía también llegó. Confirmo. 24 años de lazo. 5 años de matrimonio. Un hijo que llegó apenas para irse enseguida, finalmente llegaron a su fin. Al salir del registro civil, levanté la cabeza y miré al cielo. En ese momento sentí un ligero escozor en los ojos, una emoción repentina, sin saber muy bien por qué. De manera impulsiva, conduje sin rumbo. Entré en la autopista y manejé a toda velocidad hasta volver a la ciudad donde Lucía y yo solíamos vivir. Fui al cementerio. Visité las tumbas de mis abuelos, y luego me senté un rato frente a la tumba del padre de Lucía. Aquel hombre imponente me dijo una vez, Jorge, aunque agradezco que cuides de Lucía, recuerda que primero debes protegerte a ti mismo. De niño, yo nunca entendí a mi abuelo.
No entendía por qué insistía tanto en que yo viviera según sus reglas. ¿Por qué me disciplinaba de todas las formas posibles? ¿Por qué me obligaba a entrenar sin descanso y no me permitía quejarme? Ni siquiera me dejaba llorar cuando me lastimaba. Se burlaba y decía, inútil, ¿por qué lloras como si fueras una mujer? Su extremismo me llevó a rebelarme contra él. Hasta aquel día, ese día, por una chica que no había llevado paraguas, le di el mío y volví a casa empapado bajo la lluvia. Mi abuelo, siempre fuerte y sereno, por primera vez perdió el control y me golpeó. Luego me sostuvo de los hombros, me enderezó y, con todas las emociones reprimidas en el fondo de los ojos, me dijo, puedes prestar tu paraguas, pero primero debes asegurarte de no mojarte tú. Debes saber respetar a una mujer, pero no permitir que una mujer controle tu pensamiento, y mucho menos ignorar tu propia dignidad. Cerró los ojos un momento, y con voz lenta añadió, el abuelo ya no puede seguir, no me queda mucho tiempo. ¿Qué harás tú después? No sigas el camino de tu padre, no destruyas tu propia vida. A su hijo, a mi padre, él nunca le exigió grandeza, solo quería que viviera bien, que viviera con dignidad, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de volver a verlo. Su propio hijo era débil, sin carácter. Por una mujer permitió que ella decidiera todo, la dote, el coche, la casa, hasta que lo dejó sin nada y lo expulsó de su vida. Al final, él terminó en la azotea. Mi abuelo solo quería que el hijo de su hijo viviera con dignidad. Creo que no lo decepcioné, pero también perturbaría su paz si siguiera viniendo a molestar. Antes solía venir a menudo a desahogarme con él, pero ahora, está bien así. Yo no recuerdo haberme sentido tan bien en toda mi vida. Capítulo 10. Lucía y yo dedicamos un poco de esfuerzo a la división de bienes. Transferimos lo que había que transferir y traspasamos lo que debía traspasarse. Cuando el abogado redactó en su momento el acuerdo de divorcio, ya me había advertido. Si buscas rapidez, puedes ceder un poco en los bienes. Si buscas maximizar beneficios, tomará más tiempo. Lo pensé durante mucho tiempo y al final adopté una postura relativamente justa para repartir los bienes. Cuando firmamos, Lucía no lo revisó con atención. Ya cuando volvió a mirar el documento después, guardó silencio durante un largo rato, apretó los labios y dijo, no cabe duda, eres un hombre de negocios frío y despiadado. Yo me reí, no te hice perder nada. Ella respondió, no hablo de eso. Mi trabajo se volvió cada vez más absorbente, y el contacto con Lucía se hizo cada vez más escaso. Makoto entró en un nuevo rodaje, pero es alguien muy difícil de tratar. Todos los días criticaba y daba órdenes al equipo de producción. Quien lo veía podría pensar que él era el inversor principal. Eso me lo dijo David durante una cena. David es compañero nuestro y también uno de los financiadores del proyecto. Con impotencia comentó, ¿ese Makoto no se la pasaba antes acosando a Lucía? ¿Cómo diablos terminaron liados esos dos? Tomé un sorbo de alcohol y sonreí. Lo que uno no puede conseguir siempre parece más valioso. Lo que no se tiene siempre parece mejor. El amor es algo con un poder destructivo enorme. Y yo, al parecer, me convertí en el hombre que ella nunca pudo tener. Ese día, Lucía me llamó de repente. Me dijo, cariño, me duele mucho el estómago, ¿puedes venir a acompañarme? Estaba recostado en el asiento trasero del coche tomando una siesta. Me despertó y, molesto, respondí, si te duele, ve al médico. ¿Para qué me llamas a mí? Pero en ese instante, el coche frenó de golpe. La secretaria que estaba a mi lado se inclinó hacia adelante y soltó un ligero grito. Lucía guardó silencio unos segundos y preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No le respondí. Colgué la llamada. 2 días después, de madrugada, me llamó su asistente. Señor Wang, Lucía bebió demasiado y no me deja tocarla. ¿Podría venir a recogerla? Me quedé mirando el techo durante un rato. Le respondí solo unas palabras. No puedo ir. Aquella tarde, Lucía volvió a llamar. Su voz sonaba débil. Dijo, el médico me preguntó si tengo alergia a algún medicamento, y no lo sé. Entonces, algo en mí percibió que había algo extraño. No dije nada. Pude oír su respiración suave al otro lado de la línea.
Hacía mucho tiempo que no estábamos en silencio así, uno frente al otro, sin hablar. Ella estaba ocupada, yo estaba ocupado. Lo que nos decíamos eran siempre cosas importantes, sin una sola palabra trivial. Dicen que mientras más tonterías comparte una pareja, mayor es su felicidad. ¿Qué es ser pareja? Es que, aunque no haya nada que hacer, aún así quiero perder el tiempo contigo, pero algo tan simple, para Lucía y para mí, siempre fue extremadamente difícil. Dije, Lucía, si sigues contactándome tan frecuentemente, me harás pensar que estás arrepentida. La respiración de Lucía se detuvo por un instante, luego se volvió súbitamente agitada. Gritó, ¿arrepentida de qué? Yo nunca quise divorciarme. Fuiste tú insististe, tú me obligaste. Me reí. Sí, mi voz era baja, yo te obligué. Y continué, pero dime, ¿no es raro? Éramos marido y mujer. Sin embargo, Makoto podía manipularte a través de mí. Luego añadí, no tienes ningún antecedente de alergias, a menos que sea necesario. Deja de contactarme. Capítulo 11. El hijo de David cumplía 100 días y organizó una fiesta. Yo estaba en la lista de invitados. Cuando llegué, la celebración ya había comenzado. Le entregué el regalo a David y él me retuvo charlando un buen rato. Como aún tenía que atender a otros invitados, trajo a una chica para presentármela. Dijo, mi hermano del alma, y luego, mirándome a mí, esta es mi prima, está soltera, hablen ustedes. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, dejándonos a los dos mirándonos en silencio. Cuando reaccioné, le brindé una copa con cortesía. Le dije, me llamo Jorge, ¿cómo debería dirigirme a usted? Ella apretó un poco los labios y respondió, Ana Su. Era una chica amable, muy buena conversadora. En unas pocas frases ya estábamos hablando con naturalidad. Al enterarse de que yo también tenía varios gimnasios, ladeó la cabeza y preguntó, últimamente me duelen un poco los hombros y el cuello, ¿hay algún ejercicio adecuado? Dejé mi copa y dije, ¿puedo tomarte el pulso? ¿Te molesta? Ella abrió los ojos sorprendida. ¿Tú sabes hacer eso? Respondí, un poco. Muchos clientes necesitan ajustar el cuerpo mientras entrenan, así que contraté a un médico tradicional chino. Lo seguí un tiempo para aprender. La medicina tradicional china se enfoca en observar, escuchar, preguntar y palpar. Para mí, las 3 primeras suelen ser suficientes. La última, tomar el pulso, es más bien un adorno. No sirve para detectar problemas profundos, pero sí síntomas superficiales. Como Ana, su pulso era predominantemente tenso. Los vasos estaban tensos. En el lado izquierdo, tenso pero débil, sin fuerza al presionar. Cambia de mano. En el lado derecho, su pulso era profundo y fino. Dije, últimamente has trasnochado bastante. Señorita Ana, tu energía del hígado está un poco estancada. Nada grave, pero ahora mismo, ¿te duele la cabeza? Ana abrió los ojos aún más, claramente sorprendida. Exacto, dijo levantando el pulgar. Señor Wang, impresionante. Sí que tengo algo de migraña, pero no es grave. Miré alrededor. Dije, vamos a un lugar más tranquilo. Te puedo presionar algunos puntos. No hará milagros, pero aliviará un poco. Ella respondió, vale. Nos dirigimos hacia la sala de descanso. Justo entonces, alguien me tiró del brazo. Al voltear la cabeza, era Lucía. Fruncía el ceño y miraba a Ana con hostilidad. Le pregunté, ¿pasa algo? Ella dijo, sí. Ana me miró y preguntó, ¿necesitas que me retire? Sonreí y dije, un momento, pero Lucía ya me estaba arrastrando hacia afuera. Dije con impaciencia, ¿qué quieres? Ella preguntó, ¿quién es esa mujer? Respondía a otra cosa. Ahí supe que había venido a buscar pelea. Me giré para irme, pero volvió a agarrarme de la manga. La miré con el rostro serio. Dije, Lucía, no puedes quererlo todo. Nada en esta vida va a ser siempre tuyo. Por un instante, vi en sus ojos una confusión desorientada que nunca antes había mostrado. Capítulo 12. Esa noche, Ana pidió subir a mi coche y la llevé a su casa. Yo sabía que el coche de Lucía había estado siguiéndonos todo el tiempo. Ana me preguntó si quería subir un momento.
Lo rechacé con cortesía, aunque intercambiamos nuestros contactos. No volví directamente a casa, aparqué en la calle. Poco después, Lucía se acercó lentamente. Dijo: Jorge, hablemos. No sabía de qué podía hablar con ella, o si quedaba algo que pudiéramos conversar. Abrió la boca, a punto de decir algo, cuando de pronto Makoto apareció de la nada. Agarró a Lucía y la interrogó: ¿Por qué no me contestas el teléfono? Lucía frunció el ceño, sorprendida. ¿Qué haces aquí? Makoto replicó: Soy yo quien debería preguntarte por qué estás con él. Lucía dijo: ¿Me estás siguiendo? Makoto, fuera de sí, gritó: ¿Y qué si te sigo? Si no hubieras hecho nada malo, ¿qué te importa que te siga? Lucía, fuiste tú la que quiso hacerse la santa, diciendo que quería salvarme, rogándome que actuara contigo. ¿Y para qué? ¿Para que yo tenga que inclinarme ante todo el mundo todos los días? ¿Eso es lo que llamas salvar? Ahora que tengo un problema serio, ¿dónde estás tú? Cállate ya. Las sienes de Lucía temblaban. Cada palabra de Makoto hacía que su mano colgando a su lado se apretara aún más. Cada frase de él la hacía sentirse asfixiada. Entonces escuchó el sonido de una puerta de coche cerrándose detrás de ella. Se giró bruscamente. Yo, con expresión inexpresiva, miré el retrovisor. Encendí el coche y me marché a toda velocidad. Capítulo 13. Makoto se metió en problemas. Como siempre menospreciaba a todos y daba órdenes al equipo. El director finalmente tomó una decisión: reemplazarlo. Makoto ardió en furia y terminó peleándose con el director en pleno set. Miré la imagen clara en la foto y le dije a la persona al otro lado del teléfono: públicalo, pero deja un poco de suspenso, que la gente primero adivine quién es. Desde hace mucho sabía que divorciarse no es fácil, por eso debía acertar de un solo golpe. La aparición de Makoto llegó en el momento perfecto. Controlarlo a él era controlar a Lucía. Muy pronto, la noticia de un actor de bajo perfil causando un escándalo en el set llegó a las tendencias. Entre los comentarios, había dos teorías. Primera, ese actor no temía enfrentarse al poder. Segunda, ese actor tenía un trasfondo nada sencillo. Poco después, miembros del equipo comenzaron a denunciar al actor, que no tenía talento, que no toleraba críticas, que era arrogante y prepotente, e incluso que una vez había arrojado una bandeja de comida sobre un trabajador. Yo solo esperaba tranquilamente la reacción de Lucía, pero pasaron 24 horas y no hubo ninguna, así que publiqué la segunda tanda de pistas. En un coche, una mujer comía cerezas. El hombre frente a ella extendía la mano para recoger el hueso que ella escupía. Muy pronto, la identidad de la mujer fue descubierta: Lucía, y después su estado civil, incluido el hecho de que estaba casada conmigo. Esta vez Lucía reaccionó rápido. Dijo que solo eran amigos, que no aceptaba especulaciones malintencionadas y que se reservaba el derecho de acudir a la vía legal. Al mismo tiempo, yo también respondí: ya estamos divorciados. En un instante, las conjeturas explotaron por todos lados. Y justo entonces, Lucía llamó. Preguntó: ¿por qué? Golpeé suavemente la mesa con los dedos. No negué nada. Dije: porque no me siento en paz. Cuando te enteraste de la quiebra de la familia Ito, tomaste dos decisiones. La primera, ir a ver a Makoto Ito. La segunda, deshacerte de nuestro hijo. Así que yo también tomé dos decisiones. La primera, divorciarme de ti. La segunda, hacer que ustedes también sientan dolor. Lucía colgó de forma abrupta. Luego salió la tercera tanda de pistas. Un video. Lucía y Makoto entrando juntos a un hotel y pasando la noche allí sin salir. Una mujer infiel, un hombre infiel, amor y matrimonio. Son temas que jamás carecen de discusión, pero tampoco tienen un impacto devastador. No los destruirán por completo, pero sí les dolerá, tal como me dolió a mí, cuando descubrí por accidente el informe oculto del embarazo y supe que esperaba un bebé. Justo entonces, la familia de Makoto se declaró en bancarrota. Lucía recibió la noticia y, sin una sola duda, pidió a su asistente que le reservara un vuelo. Aquel día era el aniversario de la muerte de mi abuelo. Yo estaba muerto por dentro y le pregunté si realmente iría a ver a Makoto. Ella, molesta, respondió:
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien se hunde. ¿Quedarse de brazos cruzados? ¿Quién se estaba hundiendo? Nadie. Bueno, sí. Ella decidió dejar morir a nuestro hijo. Capítulo 14. Un escándalo convirtió a Lucía en una paria, en alguien a quien todos querían aplastar. Fue bloqueada en toda la red. Su tienda online cerró. Su carrera se derrumbó. Y Makoto también se quedó sin salida. Makoto me gritó: Jorge, estás arrinconando a la gente hasta matarla. Estás pasando todos los límites. ¿Con qué derecho me haces esto? ¿En qué eres mejor que yo? Solo tuviste un poco más de suerte. Pero Jorge, en el corazón de tu esposa, siempre he sido yo. Tú jamás podrás compararte conmigo. Miré su rostro distorsionado por la rabia y dije con sarcasmo: Lucía no te dejó tocarla, ¿verdad? La conozco. ¿Te rechazó? No. Mis palabras tocaron exactamente su punto débil. Makoto levantó el puño y quiso golpearme. No esquivé. Levanté la pierna y, justo cuando se acercó, le di una patada directa en la rodilla. Makoto soltó un grito miserable y cayó de rodillas, pálido, con la mirada perdida por un instante. Apretó los dientes y dijo: ¿Te atreves a golpearme? Respondí: ¿Cuándo te golpeé? ¿No fuiste tú quien vino a arrodillarse a pedirme perdón? Él gritó: Jorge, tú. Tomé una silla a mi lado. La levanté en medio de sus rugidos y la dejé suspendida al lado de su oreja mientras él chillaba. Sus ojos se llenaron de terror. Su cuerpo entero temblaba. Lo miré con expresión fría. Dije: cuando golpeo a alguien, no tengo medida, así que no me provoques. Cuando Lucía llegó, vio a Makoto arrodillado en el suelo, sucio y desordenado. Makoto quiso lanzarse hacia ella, pero Lucía se apartó. Con gesto de desprecio, agitó la mano para que su asistente se lo llevara. Makoto estaba claramente inconforme, pero había aprendido la lección. No dijo una palabra más. Lucía me miró. Se veía agotada, pálida, completamente consumida. Verla así, si dijera que no me alegró, sería mentira. Por un instante, todo dentro de mí se volvió ligero, fluido. Lucía sabía perfectamente cómo soy. Bajó la mirada y sonrió con amargura. Dijo: ¿me odias tanto? Sentado en mi silla giratoria, jugueteando con un bolígrafo, respondí: no diría tanto, no llega al odio, simplemente me das asco. Hubo un tiempo en que sí llegué a odiarla, pero luego entendí que el odio es demasiado intenso y no describe con precisión lo que siento. Asco, esa palabra es más exacta. Evidentemente, Lucía también sintió el golpe de esa palabra. Su mano tembló un segundo. Incluso su voz estaba rota. Yo nunca quise traicionarte, dijo. Respondí: pero al final igual acabarías con Makoto. Eso no es verdad, replicó con firmeza, que segura sonaba. Yo me encogí de hombros. No es asunto mío. Vete, ella dijo con la voz temblorosa. Cariño, respondí. Lárgate. En realidad, yo no estaba seguro de si Lucía permitiría que Makoto la tocara o no. La estaba provocando, pero la reacción que sacó fue exactamente la que quería. Claro, tampoco me importa si realmente pasó algo o no entre ellos. Yo solo quería ver el caos, verlo sufrir. Y ahora pienso, durante un tiempo, es verdad que Lucía no dejará que Makoto se acerque. ¿Y Makoto? ¿Se desesperará? ¿Hará alguna estupidez? Buena función. Aún queda mucho espectáculo por ver. Capítulo 15. Claro, ver el espectáculo es solo una parte de la vida. Yo también estaba bastante ocupado. En ese tiempo, Ana y yo salimos a comer un par de veces. David me envió una fila de signos de exclamación. ¿No me digas que te vas a convertir en mi cuñado? Yo le respondí con una fila de signos de interrogación. Estás pensando demasiado. Solo somos amigos. Claro, nadie que lo oiga se lo creería. Aquel día, como siempre, llevé a Ana de vuelta a casa. Ella me preguntó si quería subir un rato. Yo sonreí y negué con la cabeza. Dije: no, hoy tengo muchas cosas que hacer. Por la noche aún tengo que trabajar. No soy tonto. Yo, un hombre divorciado de 30 y tantos. Ella, una jovencita tan dispuesta. Era evidente que podría tener alguna otra intención.
Volví a casa 1 hora y media después. Al salir del ascensor, vi a Lucía esperando en la puerta de mi apartamento. Estaba agachada junto a la puerta, abrazando sus largas piernas, viéndose algo miserable. La miré un rato y luego la empujé con el pie. Ella movió la cabeza, levantó la mirada con los ojos nublados. Dije, ¿tienes fiebre? Lucía se desplomó frente a mi puerta. Entre dejarla tirada y rematarla emocionalmente, me quedaba un poco de conciencia. Reprimí mis peores ideas y avisé a su asistente. La aparté y entré en casa. Aproximadamente 40 minutos después escuché ruido, deberían habérsela llevado. Me encogí de hombros. ¿Qué más da? Una fiebre no mata a nadie. Pero aquello pareció golpear a Lucía especialmente fuerte. Con la ropa de hospital puesta, volvió a plantarse delante de mí, sus ojos enrojecidos, llenos de venitas. Dijo, tú no me harías esto, Jorge no me haría esto, él nunca me dejaría tirada. Aquello era curioso. Dijo Jorge, dijo él, como si la persona de la que hablaba no fuera yo. Aunque siendo sincero, yo también a veces siento que ese Jorge tampoco soy yo. Ese Jorge que siempre la protegía en silencio. Ese Jorge que le despejaba el camino para que pudiera estudiar tranquila. Cuando lo recuerdo, me siento idiota. Y aquel Jorge que sufría por Lucía hasta querer morirse. ¿Cómo pude ser tan débil, tan torpe, tan ridículo? Pero sí, ese era yo. Y aún así, no puedo empatizar con ese yo del pasado. Aún así, bajé la cabeza, con una tristeza fría, y dije, es tarde, Lucía, entre nosotros hay demasiadas cosas, ya no hay vuelta atrás. ¿Dolió? Lucía, sí, estaba destrozada, el dolor en sus ojos, la respiración pesada, su cuerpo casi doblado. Dijo, no volveré a contactar a Makoto, no volveré a verlo, como si fuera una promesa para mí, pero la rompió, porque al día siguiente, Makoto se la llevó a la cama. Las fotos llegaron a mi móvil. Makoto, como si fuera el ganador, presumió, ahora es mía. Y yo, me reí. Makoto estaba acabado. Lucía. Hubo un tiempo en que pensé que era una mujer con ideas propias, distinta a las demás. Después descubrí que había una palabra perfecta para describirla, aparentar. Odiaba a Makoto de frente, rechazaba sus confesiones, pero en el fondo le guardaba un cariño oculto, un sentimiento que arrastró durante años. ¿Era una ilusa enamorada? Si realmente lo fuera, jamás habría estado conmigo. Durante todo el camino fuimos nosotros quienes la ayudamos a crecer, quienes impulsamos su carrera, pero cuando finalmente tuvo éxito, pensó que su triunfo se debía únicamente a su esfuerzo, y que lo que yo le había dado eran solo pequeñas migajas. Disfrutaba de mis cuidados y al mismo tiempo añoraba a Makoto. ¿A quién amaba realmente? Hubo un tiempo en que yo también me hice esa pregunta. Después entendí que probablemente no amaba a ninguno. Lucía solo se amaba a sí misma. ¿Y Makoto? Ese heredero arrogante, vengativo, incapaz de tolerar una mínima ofensa. Después de caer en desgracia, cuando incluso Lucía lo despreciaba, seguramente volvería a sus viejos hábitos de niño mimado, vengarse. Perros peleando, solo queda pelo en la boca. Silbando una canción, empecé a hacer la maleta. Tenía que viajar a la capital por trabajo. Sería un viaje de medio mes, principalmente para estudiar y asistir a intercambios. Mi viaje aún no había terminado cuando Lucía hizo algo grande. Fue a la policía con pruebas, acusando a Makoto de haberla violado. Cuando escuché la noticia, me alegró el día. Al fin, Makoto iba a ir a la cárcel. David fue quien me lo contó. Cuando regresé de la capital, Makoto ya estaba detenido. Cualquier caso judicial requiere tiempo para ser procesado. Lucía no retrocedió ni un centímetro. Estaba llena de odio. La investigación, la acusación y el juicio duraron casi un año. Durante ese tiempo, innumerables personas vinieron a preguntarme por la situación. A todas las despaché con firmeza, pero sin darles la espalda. Mi vida continuaba. El enredo entre Lucía y Makoto no era más que un tema anecdótico para matar el tiempo. Lo único digno de mencionar fue un mensaje que Lucía me envió. Me preguntó si me arrepentía de haberla conocido. No le respondí, pero yo mismo lo pensé durante mucho tiempo. Creo que no me arrepiento. Aquellos días fueron demasiado amargos, como vivir sumergido en agua helada.
Incluso respirar dolía. Y la soledad es aún más cruel, como una enredadera apretándote el cuello, impidiéndote respirar. En esos días necesitaba a alguien, a quien fuera, aunque solo se sentara a mi lado y dijera un par de cosas sin importancia. Eso ya hacía que el mundo fuera un poco menos insoportable. Después ella cambió. Sus defectos eran como agujas clavándose en el corazón, tocar uno dolía, pero su compañía en aquel entonces fue real. Fue su existencia la que me dio un pequeño espacio para respirar. Así que, ¿de qué podía arrepentirme? Al menos en aquellos días. Ella fue la persona que hizo que mi vida no fuera tan amarga.